Gracias por seguir con nosotros en Cuentas Claras, y nos complace muchísimo tener en la entrevista del día a Radamés del Carmen. Él es el administrador de Edesur. Muy buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Una de las cuestiones que a la gente le gustaría saber, que se le ponga al día, es cómo marcha el pacto eléctrico. Bueno, justamente ayer iniciamos lo que fue una prórroga de lo que es la cuarta etapa. El pacto eléctrico se compone de 5 etapas, y la última es la plenaria, ya en donde se va a consolidar el documento de consensos. Es probable que hayan algunos disensos también. Y la preplenaria es donde ya los actores discuten cuál va a ser esa redacción. Hay un comité de redacción que se llama el G20, que discute en las mañanas todos los días, y los días en que no hay pacto, el pacto se está celebrando martes y jueves de 3 a 6 de la tarde. Y con la jornada de ayer estuvimos hablando de los temas de tarifa, sobre todo de los detalles de una tarifa de transición, una tarifa de referencia, que es a la que llegaremos, y qué vamos a hacer con la tarifa técnica al final, después que todo esté resuelto. Y estaríamos hablando de que probablemente este jueves nosotros podamos terminar la etapa de preplenaria, y estaremos listos para ya a mediados de julio poder reunirnos en la plenaria, que es la quinta y última etapa, como para consolidar el documento de firma de lo que sería el pacto eléctrico para la solución de los problemas eléctricos. ¿Cuáles son los principales actores que están participando en estas discusiones? Ahí el decreto y la ley misma, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, establece que deben estar las principales fuerzas del país, encabezado por el gobierno. Y el gobierno conformó un comité institucional que lo conforman distintos ministros, entre ellos el vicepresidente ejecutivo de la CDE, el ministro de Hacienda, el ministro de Energía y Minas, el ministro de Planificación y el administrativo, en este caso de la presidencia. Pero además está convocado el sector empresarial en las distintas vertientes, el sector social en todas las organizaciones que lo representan, el sector laboral, la FEDOMU, las universidades, los bancos multilaterales que van como observadores, los proconsumidores y los representantes de los consumidores. En resumen, en el pacto están representados todas las fuerzas vivas de la nación. Por eso podría llevarnos a concluir de que será muy difícil ponerse de acuerdo con tantas representaciones, tantos actores. Ha sido muy difícil ponernos de acuerdo. Ya cumplimos 2 años en un pacto que asumíamos que lo íbamos a hacer entre 6 meses y 1 año. Pero mucho trabajo, no se imaginan. Es más el trabajo que se hace en las petit comités, como decimos, en los comités pequeños y digamos en las reuniones bilaterales. Porque ahí es que se discuten los detalles. Ahí es, nosotros tenemos grandes diferencias con el sector empresarial privado, entonces tenemos que hacer reuniones bilaterales, gobierno, sector empresarial. ¿Qué vamos a hacer con la sede? ¿La administran ustedes o la administramos nosotros? ¿Qué hacemos, por ejemplo, con Punta Catalina? ¿La vendemos o no la vendemos? Es decir, pero también con el sector social, y los representantes del consumidor quieren ver qué va a pasar con la tarifa. ¿La van a subir o no la van a subir? ¿No van a rebajar la tarifa como consecuencia de la baja del petróleo? Es decir, todas esas reuniones bilaterales dan que al final siempre hay que recordar. ¿Y son de consenso las soluciones? Las soluciones son de consenso. Hasta ahora todas han sido de consenso, excepto en algunas, que son pocas, pero algunas en que todavía quedan como disenso. Pero digamos que se le llama la atención siempre a todos de que el interés de la nación debe estar por encima del sector particular que uno representa, y eso nos ha ayudado a ir haciendo más consensos. Precisamente, ¿qué debe esperar? Y esto es bueno que usted nos lo explicara como si fuésemos niños de 5º grado. ¿Qué debe esperar el país de ese pacto eléctrico? Ya sabemos, con el tema educativo, un pacto educativo, la gente esperó y se está cumpliendo afortunadamente con sus altas y bajas. El tema del 4%, la asignación del 4%, y mejorar la calidad, invertir en la formación de maestros, etcétera, etcétera, etcétera. Todo en esa línea de mejorar la educación. En el pacto eléctrico, ¿qué espera la sociedad, o qué debe esperar la sociedad dominicana? Sí, yo creo que esa es la pregunta clave. Yo esto lo he pensado ya en varias ocasiones, y siempre pienso en
aquellos que están apartados del pacto, que ni siquiera a veces saben que se están celebrando y que hoy reciben 10, 12 horas de apagones, y que además cuando salen de noche en el momento que hay energía tampoco tienen luminarias. O sea, no hay luminaria como para que ellos salgan seguros. Yo creo que la población debe esperar del pacto primero la solución definitiva de los apagones, es decir, que los apagones sean fruto del mantenimiento o de una avería, de una contingencia. Eso por un lado. Segundo, y obviamente acabar con los apagones significa que haya energía suficiente y a precio competitivo, y entonces ahí ya entramos en la generación y ahí entramos en la necesidad de generación de precio competitivo. Y además que las sedes sean capaces de reducir la pérdida a unos niveles en el que le puedan dar energía 24 horas a todos los circuitos. Acabados los apagones, el país debería esperar del pacto un plan nacional de iluminación. Es decir, no importa el municipio que sea, si llega la noche, independientemente del rincón donde estés en República Dominicana, debería estar adecuadamente iluminado, porque eso contribuye a la paz, contribuye a la seguridad ciudadana y además le da, digamos, confort, permite que uno pueda utilizar la noche para hacer actividades sociales, sean deportivas, culturales, las que uno prefiera. Y yo creo que lo tercero que deberíamos garantizar en el pacto es no volver a la crisis, en consecuencia hacer sostenible el sistema. Exacto, y eso pasa porque el sistema eléctrico, como sabes, debe ser planificado, no se consigue nada de la noche a la mañana. Entonces, el pacto debe comprometer y blindar los planes indicativos en generación, en transmisión y en la infraestructura de distribución, como para que no vuelva a caer en crisis otra vez. Todo esto también garantizando sobre todo un precio competitivo que permita a la población pagarle y que permita a las empresas distribuidoras poder comprar a un precio que le dé margen como para que puedan operar sin tener que recibir fondos del gobierno. El tercer punto que usted señala, el hecho de garantizar, de no volver atrás, claro, implica la implementación del llamado plan de expansión de la CDE, que nunca se ha cumplido. Usted y yo lo sabemos perfectamente. Hay un retraso. Cuando yo estuve en la CDE en los años hasta el 90, teníamos un retraso de prácticamente 10 años. Es decir, que si hoy se está hablando de Punta Catalina, con todos los cuestionamientos que tiene, todo el mundo sabe que hace falta, ¿cierto? Claro, así yo estoy ahí. Sin lugar a dudas. Pero cuando se venga a terminar Punta Catalina, que de hecho tiene retraso, tendremos deberíamos haber comenzado ya la otra Punta Catalina o otra planta de semejante. ¿Se garantiza eso? ¿Hay los recursos suficientes? O mejor dicho, o junto con eso, ¿cuánto es el retraso ahora que tenemos? Sí, mira, cuando nosotros en el año 2012 concebimos que yo haya participado, el primer plan integral para la solución del sector eléctrico, y eso fue un plan que incluyó cambio de matriz, y de ahí nació Punta Catalina, y otros proyectos como el cierre del ciclo combinado de los minas y los proyectos renovables que se han conectado, reducción de las pérdidas hasta niveles compatibles con las mejores empresas de la región, es decir, que no se hable de pérdidas comerciales en la sede, y administrar a las empresas eléctricas del Estado con criterio empresarial. Ese fue el plan integral que estamos desarrollando, y que yo recuerde, en 24 años que tengo, es el único que ataca todas las áreas del sector eléctrico de manera simultánea. Se está trabajando en transmisión. Es impresionante el sistema eléctrico de transporte de la red de transporte que tenemos hoy. No es lo mismo que teníamos cuando sucedían varios blackouts en un solo año. Y ustedes ven cómo ha ido cambiando la matriz. Efectivamente, el gobierno intervino por un tema de que el gobierno tiene la obligación por la Constitución de intervenir cuando ve que se pone en juego lo que es, en este caso, la seguridad eléctrica nacional. Pero, como dices, el país crece alrededor de 125 megavatios por año. Cuando concebimos Punta Catalina... La demanda, exacto. Cuando concebimos Punta Catalina en el 12 había un estudio que acababa de terminar que decía que faltaban 1,451 megavatios, de los cuales en el 12, de los cuales Punta Catalina 600 eran urgentísimos, y entonces nosotros fuimos a hacerlo urgente, pero
al mismo tiempo, estamos ya en la fase final de preparar las bases de licitación para lanzar el proceso de licitación, para completar los otros 900 megavatios. Es decir, que tendríamos que ir a contratar a una licitación de largo plazo, porque, como sabes, cuando una empresa gana una adjudicación de una central, la ley le da 36 meses para que traiga maquinaria y la construya. Entonces, digamos que nosotros eso que aspiramos y pretendemos, y es lo que se ha digamos, comprometido en el pacto, que lo haga el sector privado y que el gobierno no tenga que volver a intervenir en temas de generación, pues estamos pensando en gas y además en gas ubicado estratégicamente en algunos puntos del país, de manera que el país, de acuerdo a la ley que tiene, cada 4 años se vayan haciendo las licitaciones que hagan falta para que cada cierto tiempo, cada 4 años por lo menos entre una planta de 400 megavatios, si seguimos creciendo afortunadamente como el país crece a nivel de 125 megavatios por año. Usted ha dicho durante el transcurso de esta entrevista algo que la gente obviamente quiere escuchar: el fin de los apagones, y que cuando una gente circula en cualquier municipio del país lo vea, sobre todo en las noches, iluminado. Pero hay una cuestión que parece que ha venido dificultando eso, sobre todo, aparte de la generación, es la matriz energética en República Dominicana. ¿Cómo anda ese juego de la matriz? Sí, la matriz nuestra, cuando concebimos el plan y aún hoy, depende básicamente de los derivados del petróleo. Y con el Acuerdo de Madrid no solo teníamos el 50% del parque en centrales que dependía de petróleo, sino que por los contratos, una parte de la energía que se producía con otros combustibles, incluso en algunos casos hasta con energía renovable, se terminaban vendiendo al precio del Acuerdo de Madrid, porque eso era... La producían con sol, que no cuesta nada, y la vendían como si fuera con fuel oil. Bueno, lo cual es un robo, una estafa. Era lo que ocurría. Afortunadamente, en agosto del año pasado se terminó el Acuerdo de Madrid y la matriz de generación va a ser una de las matrices, digamos, yo diría que desde el punto de vista técnico, eléctrico, va a ser una matriz envidiable, porque fíjate que nosotros tenemos alrededor de un 30 y algo % de gas natural. Con Punta Catalina tendríamos también otros 30 y pico, casi 40% de carbón, que son combustibles de poca volatilidad, o sea, varían muy poco. Y además tenemos una buena matriz de hidroeléctrica que afortunadamente ha estado lloviendo y también ha estado aportando una cantidad. Eso depende de la naturaleza. Claro. ¿Y la solar? Y ya incursionamos en la energía renovable, entre ellos alrededor de pueden ser unos 150, 180 megavatios de eólico, más 30 de solar, y se están construyendo otros 30, más los 30 de biomasa de la biomasa que se puso en San Pedro. De manera que si uno mira tenemos entonces 60 entre carbón y gas. Tendríamos, entre carbón y gas tendríamos un poco más de 60%. Y si a eso le suma las hidroeléctricas, que son cuando en tiempo de lluvias pueden llegar hasta 15, 12 ahora mismo, ya serían un 72 de derivado, digamos, de combustible o de energía renovable, que derivan de combustibles que son poco volátiles. Digamos que garantizamos que independientemente de que ocurra una crisis con uno u otro combustible, República Dominicana no se va a ver como en el pasado, que cuando subía el petróleo ya el sistema se tornaba inmanejable, y la cantidad de fondos que transfería el gobierno para mantener el sector llegó a ser hasta entre 1.500, 1.600 millones de dólares al año, además de lo que cobraban las tres distribuidoras. Se pregunta, don Radamés del Carmen, ¿por qué no se avanza más en esto de la energía renovable? Le pongo, Alemania, un país frío, país del norte de Europa, ¿cierto? O del centro, pero tirando hacia el norte. Tienen hasta un 84% de energía, no depende exactamente de petróleo. Dinamarca, también un país frío, con mucha energía eólica y todo aquello. España, energía solar. Marruecos bastante caliente, sí. Mucha energía. Y España también. España, sí. Pero uno tiene, por ejemplo, un productor de petróleo como Arabia Saudita, que está instalando, usted lo sabe, sí, una tremenda, o yo no sé si la terminó, y Dubái también, que produce petróleo, una tremenda
termoeléctrica sí, pero en base a Sí. energía solar. Sí, solar, sí. ¿Por qué República Dominicana, colocada en el mismo trayecto del sol, como diría el poeta Pedro Miri, no prioriza la inversión en ese tipo de energía renovable, que bien, tiene una inversión inicial importante, pero al final sale gratis? ¿Por qué no invertir más o estimular más la producción eólica? Yo pienso, mira, de todas maneras nosotros estamos mejor que la mayoría de los países, pero eso digamos que no es un consuelo. Ahora, tenemos que ver que los sistemas, como se ha desarrollado la energía renovable hasta hoy en día, hasta donde la tecnología ha podido alcanzar, los sistemas tienen un límite de energía renovable que pueda convivir con la energía convencional. Entonces, nosotros, yo creo que el principal problema que tenemos, para responder a tu pregunta, es que nosotros no hemos resuelto el problema básico. Es decir, cuando un país como Alemania decide instalar renovable de manera ilimitada. Tiene pueblo que nada más es solar. Claro, pero es porque tiene unas centrales convencionales ahí atrás, que en el momento que se oculta el sol, esas centrales están ahí. Eso no ocurre, eso no nos ocurre a nosotros. Cuando una central se instala nueva y agota su ciclo de vida, digamos, no su ciclo de vida, agota su primer contrato, para decirlo de alguna manera, y en consecuencia queda amortizada desde el punto de vista financiero de lo que le costó al propietario, esa central ya entra en un periodo en el que pudiera quedarse como respaldo del sistema, porque se supone que la renta que él quería la sacó en ese primer contrato. Entonces, digamos que los sistemas eléctricos tienen que madurar, y el de nosotros no ha madurado porque no hemos podido resolver el problema de darle energía a todos. Darle energía a todo y tener energía de respaldo, que es lo que debe pasar, tú lo sabes, o sea, deberíamos tener 20, 30% de respaldo. La capacidad instalada superior a la demanda. Claro, y con el país abastecido por completo. Nosotros, cuando abastecemos 2.200, que es lo más que podemos abastecer, tenemos 400 megavatios fuera. Entonces, yo creo que es el futuro de todas maneras. No vamos mal. Hacia las renovables. Sí, nosotros no vamos mal. Tenemos la primer central fotovoltaica del área del Caribe entero. Nadie tiene. Tú mira quién tiene una central fotovoltaica como la que tenemos nosotros en Monteplata. Y no existe en la región. De hecho, en unos informes. Pero esos son, ¿cuánto? 30. 30 megavatios. 30. Sí, pero te da para un 10%. Te da para un par de provincias, ¿entiendes? Bueno, o sea, es decir que yo creo que no vamos mal. Yo creo que ahora la tecnología también va poniendo respaldo. Porque tú sabes que uno de los problemas es hacer convivir la energía renovable, que no es, digamos, no es firme, porque el viento y el sol pueden de algún momento repentino parar, y combinarla con lo que es la estabilidad del sistema, porque tú pudieras, si tiene más de un 15% de energía renovable en un momento y te salen repentinamente, te pudiera arrastrar el colapso del sistema. Entonces, ahora se están inventando las baterías para almacenar la energía, y yo diría que la tecnología va avanzando como para permitir esa flexibilidad entre la energía que tú necesitas firme, la energía de respaldo, y la energía renovable. Pero indudablemente que la República Dominicana, con la ley que tiene y la ley de eficiencia energética que viene, vamos hacia allá. Conversamos en Cuentas Claras con el administrador de DESUR, Radamés del Carmen. Usted se ha planteado, y de hecho lo es, un sistema, el sistema energético aquí en cualquier parte del mundo. Y si llevásemos eso como al cuerpo, como sistema, a veces el cuerpo no funciona bien. Y más si internamente tiene una especie de hemorragia que mata a la gente. Llevemos eso entonces al sistema energético eléctrico de la República Dominicana. El subsidio. ¿Cómo andan las sedes y particularmente las que tiene usted a su cargo? Porque ese sangrado que le produce ese subsidio eléctrico al presupuesto nacional. Bueno, entramos en verdad en lo nuestro. Las tres sedes, ahora mismo, al cierre del año 2016, terminaron en pérdida combinada de 31.5%. Eso pasa porque de este debe andar por cerca de los 38%, de norte y de sur un poco menor. De norte 28 y de sur también debe andar por ahora mismo 27.6. Terminamos al cierre de junio. Entonces, digamos que ahí está la principal responsabilidad y una de las principales hemorragias del sector, para usar tus términos. Esas pérdidas son
obviamente inmanejable para una empresa que quiere ser rentable. Lo que nos hemos propuesto y lo que se ha comprometido en el pacto eléctrico es llevarla en los próximos 6 años, incluyendo el año 2017, es decir, en los próximos 5, debemos llevarla a pérdida de 15%. Pérdida de 15% está más o menos acorde con lo que es la región y ya podían ser recogidas en la tarifa y ya digamos que habríamos trabajado todos los circuitos y le estamos dando energía 24 horas. En el caso particular de DESUR, nosotros nos hemos propuesto en nuestro plan estratégico de 4 ejes, la pérdida es el primero, llevar esas pérdidas al 15% en 4 años, no en 6. ¿El DESUR cuánto tiene pérdida ahora? Hoy 27,6%. O sea, factura y el 27% no lo cobra. Total. Pero en dinero, ¿de qué estamos hablando? Sí, en este caso estamos hablando, eso nos cuesta a nosotros $110 millones al precio de compra de la energía. Sí, es decir, que si tú te fijas, nuestro déficit del año pasado fue $120 millones. Al precio de compra, la energía que perdemos, que podemos cobrar, las pérdidas comerciales, digamos la energía hasta llevar la pérdida a 15, nos significarían 110 millones en la compra. Como eso se vende con un poco de margen, pudiéramos estar hablando de unos $140 millones y lo que estoy diciendo es que DESUR, con bajar las pérdidas a los niveles de comprometidos, puede ser ya una empresa rentable. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Qué le impide? ¿Cuál es la falta de planes consistentes? Mira, en el sector eléctrico que yo recuerde, nunca se ha hecho un plan de 3 años consecutivos invirtiendo en reducción de pérdidas. Ustedes saben cómo crecen las ¿Cómo redes. se hizo con la red de transmisión? La de transmisión, exacto. Ustedes saben cómo crecen las redes en la periferia de la ciudad. Entonces, ¿qué nos hace falta? ¿Por qué no lo hemos hecho? Solo EDESUR lleva alrededor de $320 millones trabajar todas las redes de la parte oeste de Santo Domingo, de Los Alcarrizos y toda la parte oeste y la parte norte de la ciudad, de DESUR, digamos, ustedes saben que DESUR es de la Máximo Gómez hacia el sur, y trabajar todas las provincias. Pero cuando tú te vas de Santo Domingo, ya cuando te vas a Los Alcarrizos, pérdida de 40 y pico. Cuando te vas a San Cristóbal, pérdida de 50. Baní 50, Azua 50, Barahona 50, San Juan 23, 24. Es decir, tenemos que hacer una enorme inversión en rehabilitación de redes blindadas, medidores de prepago y medidores de telemedido para los clientes que no necesita uno poner los medidores en altura, y eso pasa por un ambicioso plan de inversión que nosotros estamos ejecutando ya, que este año estamos trabajando alrededor de 11 circuitos y unos 18 barrios hemos arrancado la licitación y algunos ya están en ejecución, y que nos llevaría de 300,000 clientes que nosotros tenemos, 300,000 usuarios que hoy consumen energía y no pagan, y que son los que provocan ese 27% de pérdida. Nosotros estamos trabajando 130,000 este año, alrededor de 100 y algo el año que viene, y los que nos faltan lo estaríamos trabajando en el año 19. Pero Luis le habló del tema del subsidio. Estamos hablando de más de 1,000 millones, hasta 1,600 se llegó a hablar en algún momento. Luego, se produjo un descenso significativo en el precio del petróleo, con lo cual, según el propio gobierno, se ahorraba casi $600 millones al año. Ese dinero era suficiente, digo yo, para no coger ni un chele prestado y construir una Punta Catalina, con toda la sobrevaluación que a mi juicio tiene. Es decir, estamos hablando si en 3 años son $1,800 millones. ¿Dónde se ha invertido ese dinero? ¿Se ha utilizado para mejorar el sistema? Pero desde luego, recuerden que Punta Catalina, que ahora que lo mencionas, acaba de salir la conclusión de lo que es el informe final, y al contrario, yo diría que más que sobrevaluación, lo que se demuestra ahí es, primero, que comparado con proyectos de 5 países de la región, incluidos Estados Unidos, Chile, Guatemala, Brasil, queda 6% por debajo, según la empresa. Según la comisión. No, según la comisión, la empresa. Usted y yo sabemos que una planta de 100 megavatios no sale ni siquiera por 150 millones. Pero depende de la tecnología. No. En general, una termoeléctrica. Usted y yo conocemos. Sí, una termo cualquiera. Pero no, vamos a ver. Es termoeléctrica Punta Catalina. Sí, pero no es lo mismo una termoeléctrica a carbón que una termoeléctrica a gas o que una termoeléctrica a petróleo. Es decir, las infraestructuras son distintas. Y mira, en la industria, eso no hay que ir muy lejos.
Uno entra hasta Google y busca información y tú te das cuenta cuánto cuesta un megavatio de cada una de las tecnologías, porque son unos precios referenciales. Y estas empresas, que son empresas de prestigio, las que han demostrado que el precio, para el tipo de tecnología, porque otra cosa es que tú me estés comparando un Mercedes-Benz, un Audi, con un carro, para no decir otra marca, ¿verdad? Es decir, dos carros pueden ser de cualquier tipo. Ahora, la categoría y la calidad de la central que estamos hablando, el precio es 6% por debajo de todo el que intentó hacer una planta de este tipo en la región. Dos, que hay que terminarla cuanto antes, porque como dice, el subsidio que a ustedes les preocupa, bajó, es cierto. El que nosotros tenemos planificado este año para la 3C es de alrededor de 400 y algo de millones de dólares. Era de 1,000 y algo. ¿En qué se ha utilizado ese dinero? Tú sabes que Punta Catalina los financiamientos no vinieron y el gobierno lo ha estado construyendo. Lo cual fue una violación al contrato que debió multarse a Odebrecht. Una parte. La segunda parte, estamos invirtiendo en el plan de reducción de pérdida con fondos del gobierno. O sea, el gobierno ha designado 200 millones de dólares de los fondos generales, además de los préstamos que teníamos con BitoFit y los que vamos a implementar ahora con Banco Mundial y BEI, para acabar con el segundo gran problema del país, que son las pérdidas. Entonces, en resumen, vamos a estar claros. Lo primero es el precio de generación. Cada centavo de dólar, cuando nosotros concebimos a Punta Catalina, que nosotros le bajábamos a la compra de la 3C, eran 110 millones de dólares de ahorro del gobierno central en subsidio. Es decir, si le bajábamos 5 centavos a la compra de 18.6 que estaba en el 12 a 12.6, a 11.6, en este caso 13.6, estamos hablando de alrededor de 560 millones de dólares, y eso significaba que Punta Catalina en ese momento se pagaba entre 3 y 4 años. 3 años. Todavía hoy se paga en 5 años. Entonces, yo creo que no hay mejor inversión que el que tú haces en un activo que te retorna la inversión y luego te queda. Fíjate cuántos años tiene hoy Itabo 1 y 2. Se construyeron la última en el 82 y siguen siendo base del sistema. Y Itabo 1 y 2 no tienen ni por asomo el nivel de calidad que tiene Punta Catalina. Usted dijo que la exorbitante cifra de 300,000 usuarios que no pagan, ¿cierto? Así es. De esos 300,000, ¿cuántos son grandes consumidores de energía que siempre, no sé si mito o realidad, pero yo he escuchado por años decir que grandes usuarios eluden pagar la energía? En algún momento fue verdad, luego se convirtió en mito. Nosotros la telemedida la introdujimos al país en el alrededor del año, en el caso de Edesur estuvimos por ahí el año 2005, y lo primero que se hizo fue un plan de telemedir y monitorear desde un centro de telemedición que tenemos en Edesur a todos los grandes clientes. Al día de hoy tenemos el 100% de los grandes clientes telemedido y monitoreado, es decir, nosotros sabemos desde nuestro centro qué están haciendo. Las industrias. Todas las industrias. ¿Y las torres? Todas las torres. Bien. O sea, la tenemos monitoreada. Y por eso ustedes ven que nosotros, por ejemplo, en grandes clientes no es el problema nuestro. En el Santo Domingo Centro, que es de la Kennedy con Máximo Gómez hasta la Luperón, hasta el Mar Caribe, tampoco tenemos problema. Pérdida de 8%, CRI de 90%. Porque toda esa zona ya está telemedida, todas las viviendas, todos los comercios. Y esa estrategia es la que estamos llevando hacia la parte alta de la ciudad. Estamos trabajando hoy en Cristo Rey, en Herrera, en Engombe, en Los Alcarrizos vamos a hacer la adjudicación ahora, en Jaina, en San Cristóbal. Y yo diría 2 buenas noticias. Una, que una vez le pones medidores de prepago y medidores de telemedido para los clase media hacia arriba, baja la evasión. Baja, la controlamos, y además los ratios de cobranza son igual que la de la zona. La gente paga conforme cuando le das energía. Cuando le das energía y le factura. Correcto. Y 2, yo diría que lo segundo, buena noticia, es que el 74% de los clientes que estamos normalizando en estos proyectos de rehabilitación de redes son nuevos, es decir, eran usuarios que estaban utilizando el servicio de esos 300,000 y no lo estaban pagando. Entonces a nosotros nada más nos separa digamos, del equilibrio financiero los años que necesitamos para trabajar, para desarrollar este plan que estamos desarrollando, que nos llevaría a poner las pérdidas en 3 años. Es el más ambicioso. Está contemplado en el pacto, ¿no? Es el más ambicioso que se conoce. En el pacto hemos comprometido en 6 años. Okay. Edesur se lo ha propuesto en 4.
porque entendemos que nosotros no vemos ninguna razón si el gobierno nos apoya con los fondos de inversión en que podamos lograr eso. Muy bien, ingeniero, yo quisiera sacarlo del tema de la finanza e ir a un poco a algo técnico. El presidente Danilo Medina ha anunciado que cuando anunció Dominicana Limpia, que Punta Catalina estaría incluso en la posibilidad de utilizar parte de la basura, material reciclado, y quemarlo hasta un 10%, ¿cierto? Sí, así es. Lo cual es una gran noticia. Sin embargo, la pregunta es, ¿está Punta Catalina habilitada para usar briquetas, que es lo que es de lo que se trata, ¿cierto? A la biomasa. ¿Habría que hacer una modificación técnica a esta planta? ¿Y cuánto sería la inversión adicional a los 2.040 millones que habría que hacer para que Punta Catalina pueda hacer eso que dice el presidente? ¿Y en qué tiempo? Porque usted y lo que son técnicos en esto, sabemos que no se hace en 10 días ni en 10 meses. Sí, la buena noticia es que hay un estudio que se hizo en el que técnicos recomiendan que con una modificación, obviamente hay que hacer modificación, porque como sabemos, Punta Catalina está diseñada para quemar carbón mineral y pulverizado. Entonces, estamos hablando de hacer una adaptación para solidificar la basura en briquetas y a partir de ello poder utilizar otra fuente digamos que habría que habilitar otros quemadores, que es porque si no se daña la caldera. Exacto, sí, es la modificación que hay que hacer para poder aprovechar y quemar toda la basura y poder aprovecharla hasta un 10% como recomienda el estudio, en aprovechar los residuos sólidos de basura para también Pero ¿cuál es la inversión para poder No, la inversión sí me agarraste ahí, no la tengo porque la verdad es que no estoy metido en el tema. Sí te puedo llamar porque tuve conversando con el técnico responsable sobre el tema y antes de venir acá ayer, y me decía que había un informe hecho por una empresa en la que recomendaba, que incluso es la empresa es la misma que está ligada a la construcción de Punta Catalina, porque este informe entiendo que lo hizo la empresa Tecnimont, que es la experta en el área eléctrica del consorcio de los tres, y ellos sí dicen que la planta podría estar habilitada con unas modificaciones que entran dentro de lo razonable, a nivel del costo económico, como para salir de dos problemas, uno del de la basura y otro aprovecharla y convertirla en energía eléctrica. Ingeniero, ¿por qué los apagones habían salido un poco de los medios de comunicación y de repente últimamente se han producido esta protesta por los apagones? Los apagones al final quedan siempre como responsabilidad de las distribuidoras. Y además, cuando se habla de apagones, la división como es de este, de sur, de norte, como que a veces como que medio se olvida. Cuando nosotros miramos nuestro mercado, nosotros no somos los que estamos teniendo más problemas de apagones, en este caso digo nosotros de sur, pero también hemos tenido algunas protestas. Fíjate qué ha pasado, fíjate cómo está el sistema y cuál es la importancia de que tiene Punta Catalina entrando a base, en la base de generación. Ahora nosotros tenemos una de las centrales más eficientes fuera, por mantenimiento mayor, mantenimiento programado. Y esa central es una del ciclo combinado. Entonces, al tener la unidad que genera el calor fuera, el ciclo combinado lo tiene que tener apagado, porque no tiene calor para volver a iniciar el proceso de calentar agua, vapor y demás. Eso te saca más de 200 megavatios de generación eficiente. Y si tú unes a eso, a que haya dos centrales que tienen restricciones técnicas, una tiene restricciones técnicas por el número de parada, el número de entrada, y la otra porque ha estado disparando, ya eso ha hecho que nosotros hayamos tenido la obligación de que cortar circuito 24 horas. ¿Por qué se produce el tema? Eso es lo que quilla la gente, que paga por 24 y dan 16. Pero sin embargo, ¿por qué se produce? Por un problema de déficit de generación, por una condición especial del sistema. Digamos, esto va a durar hasta el día 15 de julio nada más, la central que está afuera. Pero fíjate que por un problema de falta de generación, las EDES terminan dando un corte y eso al final lo que sale es que somos ineficientes y que estamos incrementando. Cuando lo que usted debe vender, los otros vender. Ojalá usted que haya todo el tiempo energía a precio competitivo. Disponible, claro. O sea, ese es nuestro negocio. Muchísimas gracias al ingeniero Radamés del Carmen, administrador de DESUR, por esta conversación tan amplia y tan se nos quedó cuánto que es el margen de ellos
Porque ellos a veces compran a 6, a 8 o a la hidroeléctrica que es bastante barata, y otras veces le compran a la que son con fuel oil. Bueno, yo creo que... Y entonces, ¿cómo juegan con ese balance, esos precios, esos márgenes de ganancia? Nosotros, afortunadamente, Edesur tiene, ahora digamos que tiene un margen razonable. Perdone que le tomé no hay problema. Al contrario, agradezco porque me da la oportunidad de hablar de un par de temitas más rapidito. Nosotros tenemos un buen margen. Ahora mismo, digamos que nosotros estamos comprando alrededor de 12 centavos y algo y estamos vendiendo cerca de 17. Es decir, que el margen que nosotros tenemos nos permite ser rentable. No funciona así con empresas como Edenorte, que tiene un margen un poco más reducido, y Edeste yo creo que también todavía mantiene un margen razonable por la baja que han tenido los precios en los combustibles, básicamente, y además porque acabamos de hacer la licitación y conseguimos energía a un poquito menos de 8 centavos de dólar. Entonces, lo importante que yo creo que, y es la luz en el camino, es que, fíjate, en el caso de Edesur, la deuda con los generadores, que había sido siempre un problema, nosotros al 15 de junio la teníamos en cero. Es decir, nosotros hemos cobrado la única que lo tiene así. En los 6 meses de nuestros primeros 6 meses del año pasado, de julio a diciembre, cobramos 802 millones de pesos más que en el mismo periodo. Y en lo que va de enero a junio, hemos cobrado 938 millones de pesos más. Es decir, que nosotros en 12 meses hemos cobrado 1.740 millones de pesos más que los mismos 12 meses Solo anteriores. Por curiosidad, ¿qué tiempo hacía que Edesur no estaba en esa condición? Yo creo que 4 o 5 años, tal vez. Toda la vida. Enero, quiere decir que no hay apagones financieros ya. En nuestro caso, en Edesur. En nuestro caso, no, los apagones son por el tema técnico, y los circuitos que nos falta rehabilitar. Obviamente nosotros tenemos circuitos con pérdida de 80%, pero hay que hacerlo completamente nuevo. La noticia, Edesur no tiene apagones financieros. Yo diría que en este caso Edesur no tiene deuda con los generadores, okay. 1, 2. Edesur está teniendo una cobranza que le permite mantener al día el pago con sus suplidores de bienes y servicios, y Edesur está en una línea de bajar las pérdidas. Ya si tú miras los últimos 12 meses tenemos 1.1% menos de pérdida. Nuestro CRI, afortunadamente, cerrando este mes, acaba de subir a 70. Nosotros lo encontramos en 67 puntos y algo, 68. ¿CRI qué es eso? El Cash Recovery Index, es decir, de cada 100 pesos que compro de energía, ¿cuánto cobro? Okay. Lo que significa que Edesur está transitando hacia la sostenibilidad, y yo creo que la mejor muestra de ello es el primer año, de manera que nosotros estamos confiados que con el trabajo que tenemos planificado, en estos próximos 3 años, Edesur pueda dejar de ser una empresa que ustedes la recuerden para problemas, sino la empresa que le da confort de vida y que le ayuda a tener una vida más. Muchísimas gracias de nuevo al ingeniero Radamés del Carmen. Muchísimas gracias a don Wilkin de la Cruz también, que nos permitió estos minutitos de más. Nosotros nos vamos a una pausa y retornamos para el final de Cuentas Claras.